comenzar con este tema de cómo la pandemia ha variado entonces la actividad laboral. Sin duda alguna nos hemos tenido que acoplar a ciertas medidas, a ciertas también pues cuestiones básicas para poder involucrarnos con nuestros compañeros de trabajo y demás. ¿Cómo ha variado el sector laboral, Julio, con esta pandemia? Situaciones difíciles. ¿Y por qué lo hablamos? Recordemos el 1 de mayo, ya el Día del Trabajo, y es importante entonces poder analizar qué tanto ha cambiado, cómo nos ha modificado incluso la vida, Julio. Correcto, Sandy. El derecho al trabajo, uno de los derechos fundamentales, ¿no? El derecho número 23. ¿Qué es lo que ha pasado? El SARS-CoV-2, más conocido como el COVID-19 coloquialmente en el día a día, la pandemia, ha venido a cambiar todo, Sandy, de verdad. Sí, nos vino totalmente. a cambiar a nosotros los guatemaltecos, que digamos que éramos, ¿no? Porque ya no es así, tan dados a hacer mucho de abrazo, mucho de contacto físico. Eso ya se ha perdido y lo mismo se ha traspolado al ámbito laboral. Es decir, en el ámbito laboral ha habido un distanciamiento social. Aquí usted lo puede ver precisamente en A la Medida y lo puede ver en toda esta empresa y lo puede ver en la empresa donde usted trabaja. Nos hemos acostumbrado a trabajar de una manera aislada, de una manera protegida, a estar desinfectando prácticamente todo lo que se toca, y nos hemos acostumbrado en el ámbito laboral a desarrollar trabajos que antes no pensábamos que se pudiesen hacer a través de las distintas plataformas virtuales, es decir, teletrabajo, trabajo online, lo hemos tenido que desarrollar y aprender a desarrollar, lo que es lo más dramático, ¿no? Y también se ha demostrado que sí se puede hacer de esa forma, Es correcto. ¿no? Entonces, grandes desafíos también te diría, porque sabemos que no todos tienen el manejo de la informática, de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, muchas personas se han tenido que ir acoplando también por la necesidad de pues contar con el trabajo. Es una de las opciones que tienen, y te hablo especialmente de las personas mayores, ¿no? Sí, difícil. Donde, recordamos que cuando empieza la pandemia, pues se indicaba que de las personas más vulnerables al COVID-19 estaban los adultos mayores. Entonces en muchos trabajos se optó por que fueran los primeros entonces a irse a casa, a hacer trabajo desde casa y trabajar de manera pues remota, pero también algunos se encontraban con ese desafío de aprender entonces a utilizar las nuevas tecnologías. Es correcto, Sandy, las famosas TICs, ¿no? Esa tecnología que debe estar, pues, a la cual deberíamos de estar todos tan acostumbrados. Así que esto afectó mucho, no solo a las personas mayores de la tercera edad, sobre todo en este tema de la pandemia, afectó mucho a las empresas, porque aquellas que no estaban con un mínimo nivel de tecnología, pues terminaron sucumbiendo. Vamos con datos. Vamos. ¿Te parece? Entonces ahí los tiene usted, por favor, en pantalla. Y es que ante el Día Mundial de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo, de cara a la pandemia del COVID-19, Sandy, se pone de manifiesto la importancia de fortalecer el sistema de seguridad y de salud dentro del marco laboral. Anticiparse a la crisis, prepararse y responder son parte de los desafíos empresariales a los cuales se enfrentan distintas actividades comerciales. La continuidad de operaciones en las empresas dependen en gran medida de sistemas resilientes que se prioricen en cuanto a la salud en las distintas jornadas laborales. Y eso aquí en Guatemala, Sandy, verdaderamente es lo que ha costado, ¿verdad? Y eso aquí en Guatemala, hasta en el tema de las instituciones públicas, se tuvo que ver algo, y que eso sí me parece muy oportuno. Aprendimos también que el Estado de verdad puede funcionar con menos gente, solo es un poquito de voluntad y la implementación de la modernización a través de la tecnología. Exactamente, son algunas de las lecciones que hemos aprendido de esta pandemia, Julio, y como también vemos que el sector comercial, pues informal, todos los emprendedores también que se vieron muy afectados por esta situación, también tienen esa capacidad de estarse innovando y de estar entonces creando para poder salir adelante, ¿no? ¿Quiénes sobrevivieron? Los más fuertes a una etapa de cambio, a una etapa de evolución. Esta definitivamente, fíjate, Sandy, cómo es esto, ¿verdad? No pareciera, pero ¿a cuántos seres humanos nos ha tocado vivir en medio de una pandemia? A nosotros nos tocó, nos guste o no nos guste. Claro. Eso significa que tenemos que adaptarnos, tenemos que evolucionar. No es que nos vayan a salir antenas o alas o una situación así, probablemente después, yo no sé, pero tras varios miles de años y mutaciones genéticas. Pero lo que sí ha tenido que evolucionar son las costumbres, el pensamiento, la interacción social y definitivamente las nuevas formas de trabajar a través de la tecnología.
También, Julio, cambia la situación laboral, la dinámica laboral, esta Correcto. pandemia, en condiciones incluso te diría de trabajo. Así es. En algunas buenas, en otras malas también, porque también sabemos que hay trabajadores que de estar teniendo prestaciones pasaron a no tenerlas, no tener un seguro social, porque era eso, perder el trabajo. Entonces también vemos el lado pues negativo de esta situación. Sí. Y por otro punto, en el lado positivo te diría cómo las empresas implementaron los protocolos. Así es. ¿Y cómo vamos aprendiendo todavía con el día a día y la evolución de la pandemia? Estamos en la tercera ola aquí en Guatemala. Vamos a ir con más datos Claro. para poder seguir en este tan importante análisis que le estamos presentando esta noche. Es importante, Sandy, promover, como tú bien lo decías, la prevención de los accidentes en el trabajo, y esto significa también la prevención de enfermedades entre los trabajadores. En Guatemala se han desarrollado protocolos de bioseguridad para la continuidad de las empresas y para las alternativas legales que permitan su relacionamiento laboral ante la crisis del COVID-19. Ante la pandemia del COVID se hace necesaria, Sandy, la creación, pero también la promoción de una cultura de prevención en la seguridad y en la salud en el trabajo. Y además, desde el 15 de abril, los empleados, fíjate, van a poder solicitar constancia de buenas prácticas laborales ante el Ministerio de Trabajo. Es importante recordar, y esto por favor tomemos nota todos, que todo patrono que cuente con más de 10 trabajadores tiene que tener un comité bipartito y disponer de un plan de seguridad y también de seguridad ocupacional, que por supuesto todos nosotros los que somos trabajadores tenemos que conocerlo, ¿no? Efectivamente, es importante que también se pueda socializar, se pueda ir implementando también y cumpliendo entonces con estas nuevas disposiciones y nuevos pues, reglamentos que se tienen. Así es como la dinámica laboral entonces ha tenido sus variaciones, nadie nos esperábamos esta situación, sin embargo nos ha tocado que acoplar porque sabemos que hay necesidad de trabajo. Se convierte también en un reto el tema del desempleo, Julio, que también se aumentó durante esta pandemia y es un reto entonces para nuestras autoridades. Para concluir este tema, algunas situaciones. Ante estos desafíos y ante estos problemas hay que plantear las oportunidades. Muchos guatemaltecos, y en el mundo esto también pasó, el hecho de que pudieron acoplarse muy bien a esto y plantear teletrabajo, negocios en línea, algunos emprendimientos también muy interesantes a través de las plataformas digitales. Si ellos lo han podido hacer, todo esto podrá cambiar, pero tenemos que tener también un poco de ingenio, un poco de inventiva y por supuesto todo el deseo de aprender situaciones nuevas. ¿Le parece?